El doctor Pablo Amair se desempeña como profesor del posgrado de nefrología de la Universidad de Caracas, Venezuela, y como nefrólogo en el Hospital Universitario de dicha universidad. Es miembro activo de sociedades de nefrología latinoamericanas y cuenta con amplia experiencia y numerosas publicaciones en el tema a tratar hoy, el síndrome cardiorrenal. Los síndromes cardiorrenales son un frecuente desafío para el equipo de salud que trabaja en prácticas ambulatorias y en unidades de cuidado intensivo. Conocer su fisiopatología es crítico para la toma de decisiones entre tratamiento médico o terapia de reemplazo. Antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy, quiero recordarles que el riñón es un órgano multifuncional y no solo producto de orina, por lo que la alteración de su funcionalismo repercute en todo el organismo y, como veremos en la siguiente lámina, tiene una estrecha relación con diferentes órganos y funciones. La lámina precisa estas relaciones y cómo afecta sus funciones, y ahora hablaremos de la especial relación cardiorrenal. La lámina explica por sí sola la relación cardiorrenal. La afectación de uno repercute sobre el otro, lo que podremos apreciar a continuación. Y así podremos comprender mejor el llamado síndrome cardiorrenal y cómo podemos apreciar en la lámina el modelo de Guyton, que explica la relación gráficamente y probablemente por primera vez la relación riñón-corazón con la presión arterial y el volumen extracelular, la cual se actualiza en trabajos posteriores. Aquí vemos cómo el corazón y riñón comparten los mismos riesgos cardiovasculares y renales, que afectan a ambos órganos una vez que aparecen y explican los siguientes conceptos. Las alteraciones de laboratorio aparecen precozmente en la enfermedad renal y, como podemos ver en la lámina, aumentan a medida que progresa la enfermedad renal, dañando otros órganos y acelerando la progresión de la enfermedad renal, lo que va a explicarnos la asociación de enfermedad cardiovascular con la renal, como veremos a continuación. Ya vimos que en la enfermedad renal sus efectos secundarios aparecen en sus primeras etapas. Las principales etiologías responsables tanto de la enfermedad renal como cardiovascular generalmente no aparecen solas, sino que vienen en grupos, aumentando así la morbimortalidad. Y en la siguiente podemos apreciar en forma resumida los diferentes factores aterogenéticos, los cuales también son los principales responsables de la progresión de la enfermedad renal, como vemos en la siguiente lámina. La asociación de factores aterogenéticos entre enfermedad renal y cardíaca nos explica cómo ha sido mencionado en charlas anteriores la asociación de problemas cardiovasculares en enfermedad renal y viceversa, lo cual lo mostraremos en las siguientes láminas. La incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular aumenta a medida que la enfermedad renal avanza y se deteriora la función renal, lo mismo que la mortalidad, como veremos a continuación. En los diferentes estadios de la enfermedad renal, es mayor la mortalidad cardiovascular que la renal, falleciendo por causas cardiovasculares el 45% de los pacientes con estadio 4 de la enfermedad renal, y solamente llegan a diálisis o estadio 5 el 20% de los pacientes, como lo muestra el clásico estudio de Kaiser Corp. Y esta mayor mortalidad se mantiene aún en los pacientes en tratamiento de reemplazo de la función renal, dado que la enfermedad cardiovascular ya está establecida en la enfermedad renal y sigue progresando en el paciente aún en diálisis. Pasamos a continuación a entrar en desarrollar el síndrome cardiorrenal. Pero antes, nos refrescamos algo con uno de los árboles de mi país, el araguaney. El término cardiorrenal ha sido utilizado en la literatura médica para describir la conexión hemodinámica y neurohormonal que existe entre corazón y riñón desde hace más de 100 años. Incluso el servicio del Dr. John P. Merrill de Boston se llamaba Servicio Cardiorrenal, y también Dr. Tobli, desde Argentina, comenzó a utilizar el término síndrome cardiorrenal anemia, que no tuvo mucha aceptación, quedando como definición la escrita aquí, y se difunde y se acepta en la literatura la definición y clasificación en 5 tipos del síndrome cardiorrenal, propuesto por el Dr. Claudio Ronco, de Vicenza, Italia, como veremos a continuación. Aquí podemos ver los 5 tipos de síndrome cardiorrenal propuesto por el Dr. Ronco. Lo divide en agudos 1 y 3, crónicos 2 y 4, y 1, el 5, que lo denomina secundario.
Seguidamente revisaremos cada uno de los tipos sin discutir a fondo cada lámina, por lo limitado del tiempo disponible, pero se puede ver claramente los mecanismos envueltos en la interrelación corazón-riñón o viceversa. El tipo 1 es cuando un evento agudo cardíaco que produce disfunción aguda en el riñón, al que considera como receptor de las alteraciones secundarias que producen el corazón agudamente enfermo, como se aprecia en la lámina. En la siguiente, veremos el tipo 2, denominado síndrome cardiorrenal crónico, donde la enfermedad cardíaca crónica deteriora progresivamente al riñón, e igualmente el riñón, al enfermarse progresivamente, deteriora más al corazón. El tipo 3 es el renocardíaco agudo, siendo el opuesto del tipo 1, ya que la disfunción renal aguda altera el funcionalismo cardíaco también en forma aguda. El tipo 4 es el renocardíaco crónico y se muestra como cada etapa de la enfermedad renal va influyendo sobre el corazón, produciendo una enfermedad cardíaca crónica. Es el último tipo y es cuando enfermedades sistemáticas, como diabetes y otras, dañan simultáneamente a ambos órganos, que es lo que observamos con más frecuencia, ya que los episodios agudos, iniciados como insuficiencia cardíaca o renal, por lo general son secundarios a enfermedades sistemáticas. A continuación, discutiremos el por qué parece que clasificar en 5 grupos al síndrome cardiorrenal complica más la aproximación al manejo de la enfermedad renal y cardíaca, las cuales tienen etiologías comunes y evolucionan en forma simultánea. Como hemos podido ver en las láminas anteriores, todos los cuadros son muy similares, en especial en los efectos secundarios de la cardiopatía o la nefropatía. En esta lámina de un trabajo anterior a la clasificación del Dr. Ronco, vemos cómo la alteración de la función renal por diversas etiologías llevan al daño cardíaco y se establece el así llamado síndrome cardiorrenal, que puede presentarse en forma aguda o crónica, como vemos también en la siguiente lámina. En las siguientes láminas vemos cómo la hipertensión arterial y la diabetes mellitus afectan al corazón y al riñón en forma simultánea. Vemos aquí cómo se afecta al riñón según los diferentes niveles de la tensión arterial, y se sabe que la hipertensión es una causa frecuente de la aparición de la enfermedad cardiovascular. Asimismo, la diabetes, que se considera una epidemia global, produce también daño cardíaco y renal, como vemos en esta lámina de hace varios años de pacientes seguidos en una consulta de Venezuela. Las principales etiologías para llegar a diálisis son la diabetes mellitus, hipertensión arterial y repetimos, son las más frecuentes también para la aparición de cardiopatía. En Venezuela, como en el resto del mundo, se repite lo mismo. Dada la similitud de los factores de riesgo y de la afección simultánea de riñón y corazón, y también de otros órganos como hemos mencionado antes, presentaremos lo que en nuestro grupo llamamos eje cardiorrenal, donde podemos ver el efecto de los factores de riesgo y cómo evoluciona la enfermedad cardiovascular y renal hasta la muerte o iniciar diálisis o trasplante en una forma progresiva. 31 de nuevo. Por lo tanto, el planteamiento que hace nuestro grupo es de abordar en forma simultánea la enfermedad cardíaca y renal, tratando adecuadamente los factores de riesgo para evitar su progresión y hacer así una verdadera prevención primaria, y si no se puede, hacerlo antes de que avancen las lesiones y prevenir ya en forma secundaria alteraciones, que pueden ser reversibles, porque en etapas avanzadas no nos queda sino hacer tratamientos paliativos hasta llegar al empleo de la diálisis en caso de la enfermedad renal o trasplante, tanto para corazón como riñón. El esquema anterior, de evaluación integral, se recomienda aún para los pacientes en diálisis, ya que las complicaciones cardiovasculares son muy frecuentes, especialmente el edema agudo pulmonar, como podemos apreciar en la lámina. Debemos recordar que la mortalidad por causa cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes en diálisis, igual que como se ve en las diferentes etapas de la enfermedad renal antes del inicio de la diálisis. Todo lo expuesto anteriormente apoya el lema del Día Internacional del Riñón del 2015. Concluimos con las siguientes recomendaciones. Los mecanismos de daño cardiovascular en la enfermedad renal crónica se van asociando a múltiples factores a medida que desciende el filtrado glomerular y aumentan al iniciar el reemplazo de la función renal.
El daño cardíaco progresivo también afecta al funcionamiento renal y aumenta la mortalidad. Se deben corregir todos los factores desde los inicios de la ERC para reducir la mortalidad por causa cardiovascular. Y en especial, vamos a insistir en la siguiente lámina. Con el manejo multidisciplinario en todas las etapas de la enfermedad renal y cardíacas, y también para los pacientes en diálisis, con el fin de mejorar la atención y calidad de vida de los pacientes con el menor número de complicaciones. Concluyo con esta lámina, donde podemos ver a mi hija y al fondo de Autana, una montaña mágica en el estado Amazonas de mi país.